Paola Aguirre, bienvenida, está a distancia. Gracias por aceptar esta entrevista una vez más. Bienvenida, asambleísta. ¿Me escucha bien? Querida Claudia, muy buenos días, la escucho muy bien, muchas gracias, un saludo hasta la ciudad de La Paz, desde aquí, desde Santa Cruz de la Sierra, y a todos los hermanos bolivianos que nos escuchan a través de este programa. Muchas Gracias. gracias por la invitación. Gracias, Paola. Usted tan veraniega, qué envidia, y nosotros con frío aquí en La Paz. Está abrigadito también a mi lado Juan José Jauregui, diputado del Movimiento al Socialismo por Oruro. Gracias por aceptar esta invitación. Y tengo entonces una de cal y una de arena, a ver si logramos establecer algunos acuerdos. Comencemos dándole la bienvenida, diputado. Gracias por estar hasta aquí. Cuesta, pero va a ver que la segunda vez el camino le va a ser más familiar. Bienvenido. Muchas gracias, muy buenos días, Claudia, agradecido por la oportunidad y por intermedio de tan importante medio de comunicación también. Permíteseme saludar a todos los bolivianos y las bolivianas que seguramente están haciendo seguimiento a lo que está sucediendo y tal vez tener algunas noticias buenas que permitan distensionar este ambiente beligerante al cual estamos ingresando. Y también, obviamente, muy buenos días a la representante del gobierno departamental del Santa Cruz. Así es, les cuento, bueno, les hago recuerdo, no les voy a contar nada yo, pero recordar a nuestros amigos y amigas que ayer el rector de la Universidad Autónoma, Gabriel René Moreno, dijo que el gobierno puede detener las movilizaciones y convoca al diálogo, al debate técnico, siempre y cuando se abrogue. Yo me quedaría con la primera parte, con retomar el diálogo. En el último minuto se puede meter gol, en el último momento se puede evitar esto. El Comité Pro Santa Cruz ha anunciado que se prepara ya para el paro. Esto significa la organización de las brigadas de voluntarios que controlan los puntos de bloqueo, las ollas comunes, porque no es la primera vez, y la logística para que no falten los víveres esenciales en los centros de abastecimiento. Mientras tanto, el presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz se ha referido a la posibilidad de muertos. Esto ya preocupa. Dijo, si es que existe alguna persona herida o algún muerto, estos ministros, Eduardo del Castillo y Edgar Montaño, van a ser responsables. Creo que lo hemos citado ahí, usted lo ve la razón, creo que es precipitado hablar de esto, hay que evitarlo y de hecho somos de la idea de no entrar en este paro. ¿Cuál es la posición ahora, Paola? ¿Cuál es el clima que se siente en Santa Cruz? ¿Existe alguna puertita, alguna posibilidad de una convocatoria a un diálogo? En el último minuto se puede dar esto. Las puertas de Santa Cruz, querida Claudia, han estado siempre abiertas. De hecho, quienes hemos estado tocando las puertas del gobierno nacional desde hace aproximadamente 10 meses atrás, hemos sido nosotros, hemos sido los cruceños que hemos viajado hasta la ciudad de La Paz para poder pedir en primera instancia información misma que fue persistentemente negada hasta que se hace este anuncio por parte del Consejo Nacional de Autonomías de introducir la traslación del censo para el año 2024. Santa Cruz ha agotado, como en algún momento lo dije, absolutamente todas las instancias de encuentro, de diálogo, de consenso para poder llevar adelante un censo, primero de manera transparente y segundo en tiempo oportuno. Lamentablemente el gobierno nacional, al estilo al que está acostumbrado a hacer, a cambiar la ley cuando la ley le incomoda, deja sin efecto este decreto supremo y señala censos para el año 2024. No da ningún justificativo técnico, habla de la guerra de Ucrania y Rusia, habla de los temporales de lluvia, habla de los trabajos temporales de quienes trabajan, por ejemplo, en el tema de la zafra, pero técnicamente no explica, no le da una razón a la ciudadanía de los motivos por los cuales, habiendo tenido 10 años para preparar el censo, no lo hizo. ¿Por qué desde julio del año pasado, cuando señala que el censo es prioritario, es prioridad nacional, no llevó adelante las tareas presenciales para garantizar que ese censo se lleve adelante el 16 de noviembre del 2022? Si Santa Cruz ha llegado a esta instancia es porque ha agotado absolutamente todos los medios a disposición. Hemos tenido marchas, reuniones, comités, cumbres departamentales, 3 jornadas de paro departamental y finalmente el Cabildo Departamental que ha determinado que el pueblo ordene a sus autoridades a llevar adelante este paro departamental el próximo 22 de octubre. El gobierno tiene la solución en sus manos. Yo no coincido con usted cuando dice de que esperemos porque hasta el último minuto se puede meter el gol.
El gobierno nacional ya le ha metido varios goles a Santa Cruz y no precisamente jugando con reglas limpias. El gobierno nacional abusa del poder que tiene para modificar los decretos supremos y ya le mete un gol a Santa Cruz cuando decide cambiar la fecha del censo para el 2024. Nunca va a ser lo mismo, Claudia, entrar a un diálogo donde ambos contendientes están en posiciones igualitarias. Aquí no hay posición igualitaria. Aquí el gobierno ya tiene un decreto supremo que ha señalado que el censo es el 2024. ¿De qué sirve entrar a una mesa de diálogo donde el gobierno va a ser juez y parte? ¿Realmente consideramos Paola, probable de que el gobierno pueda dar el brazo a torcer? Me parece que no, y me parece ahí que ahí encontramos el fundamento del por qué Santa Cruz ha exigido la abrogación del decreto supremo para poder ingresar a un diálogo que, dada esa condición, pueda ser honesto y sincero para las demandas del pueblo cruceño. Paola, pero no solamente son dos partes, está el gobierno, está Santa Cruz, de hecho dentro solo de Santa Cruz hay varias partes, pero están también otras gobernaciones, municipios, hay un conjunto más complejo también, ¿no? Así es, Claudia, pero esto se da por una condición particular que tiene Santa Cruz. A diferencia de lo que ocurre con La Paz, con Tarija, con Cochabamba, con Oruro, con Beni, con Pando, Santa Cruz tiene el mayor porcentaje a nivel nacional de migración interna. Otros departamentos no tienen en sus espaldas la carga que tiene Santa Cruz. Absolutamente todos los días, semanas, meses del año llegan migrantes de todos los rincones del país para poder encontrar mejores oportunidades en esta tierra. No es posible de que tengamos un gobierno indolente que invisibiliza a esa gente que viene de otros rincones del país y que no cuenta en ninguna estadística. ¿Por qué los propios ciudadanos deben ser los que sufran las cargas de la actitud irresponsable y negligente del gobierno nacional que no llevó adelante el censo el 16 de noviembre del 2022? Yo quiero enfatizar en esto, querida Claudia, porque existe un principio básico en un Estado de Derecho que se llama seguridad jurídica. La seguridad jurídica significa que los gobernantes y los gobernados se someten a la ley. Y es por eso que Santa Cruz llega a esta convulsión social. Si el gobierno hubiese llevado adelante el censo el 16 de noviembre del 2022, Santa Cruz no habría tenido necesidad de protestar y mucho menos de ingresar a un paro departamental. Yo nuevamente insisto en que se debe censurar esta práctica constante de atacar a la víctima y ser cómplice del victimador. El gobierno no cumplió con el decreto supremo y es por eso que Santa Cruz inicia esta protesta a lo largo de estos meses, y ante la impostura del gobierno, ante la soberbia del gobierno, es que se está llegando a este paro departamental por mandato del pueblo cruceño en el Cabildo del pasado 30 de septiembre. ¿Qué dice el diputado del Movimiento al Socialismo, Juan José Jáuregui? Bueno, en realidad creo que las posiciones irracionales no le van a hacer bien a este proceso en el cual pretendemos todos los bolivianos y las bolivianas conocernos en qué condiciones nos encontramos y cuáles van a ser las decisiones administrativas desde las entidades territoriales autónomas y el gobierno nacional a objeto de mejorar las condiciones de vida de los bolivianos y de las bolivianas. Creo que estamos ingresando a un escenario absolutamente político donde están prevaleciendo los caprichos, las posiciones políticas y no se está privilegiando fundamentalmente las apreciaciones y las virtudes de tener posiciones absolutamente técnicas. Pareciera que estamos pretendiendo hacer de la narrativa del censo de población y vivienda como un mecanismo de cohesión entre algunos elementos políticos que hace unos meses atrás no tenían ningún tipo de posibilidad para poder siquiera convocar a una movilización de estas. Entre otras cosas, lo tengo que decir, diputado, en un tiempo pasado y hace algunos meses, el gobierno a través de la instancia nos dijo que todo estaba listo. Y resultó que no todo estaba listo, al margen de la contaminación política, que me queda claro que también está, el hueco que deja estamos listos y no estar, también ha permitido este clima tan enrarecido hoy. Claro que sí, pero vayamos también a entender que las decisiones que atingen a la realización de un censo de población y vivienda, si bien son competencias exclusivas de la instancia central de la administración pública, pero no debemos olvidar también que en este proceso de construcción de los caminos para llegar a la realización de un censo de población y vivienda, también existen participaciones simultáneas también de las instancias de las entidades territoriales autónomas.
y vayamos a evaluar cuál fue el cumplimiento de las entidades territoriales autónomas en oportunidad de la evaluación del Consejo Nacional de Autonomías cuando hicieron un relevamiento de información en presencia de 8 gobernadores de los 9 del escenario nacional, de representantes municipales, y evidenciaron de que existe aún mucho por cumplir en el tema básico, fundamental, que va más allá de los entusiasmos políticos, sino está vinculado a un tema de cumplimiento técnico, y nos referimos a la actualización de la cartografía estadística. En todo caso, hemos evidenciado que de los 342 municipios que integran la realidad del Estado Plurinacional de Bolivia, muy pocos fueron cumpliendo la tarea. En esta oportunidad lo que tenemos que evaluar es en qué condiciones se encuentran estos municipios si a la fecha nos encontrásemos en condiciones para poder afrontar un censo de población y vivienda. No es extraña a la realidad sudamericana la postergación de este tipo de eventos censales por algunos conflictos que habrían emergido en algún momento. Creo que es inapropiada algunas apreciaciones de pretender vincular un tema de responsabilidad social o responsabilidad con aquellos que llegan al departamento de Santa Cruz como un mecanismo de justificación a la convocatoria a este tipo de movilizaciones si contraponemos la conducta que ha tenido la administración del ciudadano Camacho como gobernador del departamento de Santa Cruz en disposición de poder generar condiciones administrativas que permitan ejecutar sus recursos de manera óptima. Parecía que entramos en un contrasentido. Por un lado nos señala que la exigencia de la realización del censo de población y vivienda está directamente vinculado a la mayor posibilidad que va a tener Santa Cruz en virtud de seguramente de los resultados de que existe mayor cantidad de población, de que pueda inyectarse mayor cantidad de recursos o tenga que transferirse mayor cantidad de recursos a este departamento. Siendo que estamos contraponiendo una situación que a raíz de un paro de esta naturaleza se estuviese afectando a la economía de Santa Cruz en alrededor de 32 millones por día. Tomando en cuenta que ya se han convocado a 3 días de paro cívico, en donde se ha afectado alrededor de 100 millones de dólares a la realidad económica de Santa Cruz, y como apunte especial, entendamos que la convocatoria al paro cívico del 25 de julio, a la convocatoria del paro cívico del 8 y 9 de agosto, no estuvieron respaldados por una propuesta para acortar los tiempos del censo que sea seria en su contenido. Estuvieron simplemente amparados en una propuesta que los reconocieron el 15 de agosto en oportunidad de la reunión también para poder evaluar en el departamento de Santa Cruz sobre las condiciones en las cuales nos encontramos para el censo, en donde reconocieron que faltaba un respaldo técnico para poder sostener una propuesta. Y vea usted la inmadurez con la cual se convocan a 3 días de movilización con la afectación de 100 millones de dólares y la pretensión, entre comillas ahora, de que van a buscar mayores recursos si consiguen que el censo se realice en la gestión 2023, siendo que probablemente de los ajustes estadísticos que pueda emerger de la realización del censo, existe un ajuste de unos 25 millones por gestión. En este momento, 3 años de la posibilidad de que tengan que tener mayores ingresos ya han sido lapidados. Y con la probabilidad de que ingresemos a un paro indefinido, ¿cuántos años más de los ingresos extras que puedan obtener de una mayor cantidad de población que exista en Santa Cruz van a ser lapidados nuevamente? Creemos que no estamos siendo muy serios. Hemos tenido la posibilidad de revisar la propuesta que ha presentado la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, y la integralidad de esta propuesta está básicamente estructurada sobre recortes de periódico, sobre información estadística nada actualizada y sobre notas que fueron remitidas al gobierno central, al Instituto Nacional de Estadística, y son 3 o 4 páginas en las cuales se hace mención de una posibilidad de ajuste en el cronograma a cumplirse para llegar al censo de población y vivienda, pero no existe un fundamento a esos ajustes. Y en todo caso creemos que desde la primera reunión del Consejo Nacional de Autonomías se ha ido evadiendo las convocatorias a reuniones técnicas donde puedan demostrar de manera factible la posibilidad de acortar los tiempos. El día de hoy, el vocero del gobierno, señor Richter, ha hecho conocer hace unos minutos de que las puertas están abiertas para que se puedan reunir los representantes y ingresar a un diálogo sin ningún tipo de condicionamientos. Y ha hecho hincapié en algo fundamental.
la fecha de la realización del censo de población y vivienda está en proceso de construcción. ¿Cómo podemos exigir acortamiento de los plazos si es que no estamos haciendo la tarea, fundamentalmente? En una última rondita, por favor, con la asambleísta también, el tema político, creo que hay mezquindad de un lado y del otro cuando se niegan a volver a sentarse. Creo que no ha sido la respuesta más pertinente decir no dialogo con el vocero porque es un segundón, porque no sabe o porque son traidores. Tampoco creo que sea pertinente decir Santa Cruz no quiere, Santa Cruz tal, como si Santa Cruz fuera una sola entidad y estaría en contra de los buenos que son los no Santa Cruz. Me parece que son actitudes que no corresponden. Más bien cito, asambleísta, la posición de los empresarios, que no solamente son los empresarios, somos todos porque dependemos todos de la producción del país. La Cámara Nacional de Exportadores y la Federación de Ganaderos de Santa Cruz piden llegar a un acuerdo para evitar estos daños económicos. El presidente de FEGASA Cruz, Adrián Castedo, ha exhortado a las autoridades de Santa Cruz a sentarse a dialogar. El gerente de la Cámara Nacional de Comercio, Gustavo Jáuregui, también ha pedido al gobierno y a los sectores involucrados evitar estos perjuicios. Lo propio la Cámara Nacional de Industrias, con su representante Pablo Camacho, también ha pedido a los unos y a los otros que anunciar un paro indefinido y cerrar las puertas no es el mejor camino, que necesitamos trabajar. Insisto yo en el gol del último minuto, que lo podemos meter todos, representante de la Asamblea. Quisiera, Paula, por favor, una última ronda, una última posición. ¿Qué haría falta para cambiar esto que parece inevitable este 22? Lo que hace falta, querida Claudia, es que el gobierno nacional deje de mirar a Santa Cruz como un hijo ajeno. Que respete Santa Cruz, que respete a su gente, a la gente, como le he dicho hace unos minutos atrás, que no solamente representa a los cruceños, sino que aquí en Santa Cruz está la verdadera práctica de la plurinacionalidad. Aquí vienen de todos los departamentos y todos tienen las mismas necesidades. A mí me molesta realmente cuando sostenemos un diálogo en el que de manera descarada, disculpe que utilice este término, se dicen mentiras para tratar de convencer, no sé a quién, porque los cruceños tenemos la figura clara. El diputado señalaba de que si bien es una facultad privativa del nivel central del Estado llevar adelante los censos, se toman en cuenta 8 departamentos restantes para llegar a ese acuerdo del Consejo Nacional de Autonomía. Claudia, yo tengo en mis manos la respuesta a través de la cual el Instituto Nacional de Estadística, a mí como asambleísta de Santa Cruz, me niega información sobre pretexto de que yo no tengo facultades para fiscalizar al Instituto Nacional de Estadística. Entonces, ¿de qué toma en cuenta hablan? ¿De qué integración hablan? Si a los asambleístas cruceños nos discriminan, no proporcionándonos información sobre un proceso que, tomando las palabras del diputado que participa de esta entrevista, dice que debe incluir a todos. Por otro lado, querida Claudia, es importante tomar en cuenta que para llegar a un diálogo sin condicionamientos, insisto, se debe dejar el papel en blanco para que producto de ese diálogo, de esa mesa técnica, de ese consenso, de esa negociación, se pueda fijar la fecha del censo. ¿Irían al diálogo? ¿Irían ahora a un diálogo, si hacemos caso a lo que dice acá el diputado sobre las declaraciones del vocero Richter, de una fecha en construcción? ¿Se sentarían ahora al diálogo? Pero Richter está mintiendo, Richter está diciendo de que no hay fecha. Claro que hay fecha. La fecha no puede ser otra que no sea en el primer semestre del año 2024. Días más, días menos, el año ya está sentado. ¿Cómo me va a decir que no hay una fecha? Para que se llegue a un diálogo, querida Claudia, el papel tiene que estar en blanco. Y la fecha, el mes, el semestre y el año se tiene que fijar en esa mesa técnica. Y Santa Cruz ya le ha dicho al gobierno, aprobó en el decreto supremo 4760 e ingresamos en igualdad de condiciones a debatir técnicamente sobre las posibilidades de adelantar el censo, porque aquí lo razonable es adelantarlo, no postergarlo más. No puede ser que a Santa Cruz se le diga de que los escaños en la representación parlamentaria que va a tener recién se lo va a poder hacer el 2030.
¿Le parece a usted justo para los habitantes de Santa Cruz no tener representación parlamentaria e ir a las elecciones generales del 2025 con el censo del 2012? Eso raya en lo irracional y no se le puede pedir tolerancia y comprensión a Santa Cruz cuando tenemos los hospitales saturados, cuando tenemos las escuelas sin ítem de profesores, cuando no tenemos recursos para satisfacer necesidades de la población, cuando la gente se muere porque no puede recibir un tratamiento para el cáncer en tiempo oportuno. Es una cuestión vital el censo y eso es lo que debe entender el gobierno. Nadie quiere crisis social, nadie quiere ir a paro departamental, pero el gobierno no ha dejado otra opción al ciudadano que salir a las calles a protestar. Gracias, Paola Aguirre, secretaria general de la Asamblea Departamental de Santa Cruz, por aceptar ser parte de este diálogo. Le doy también un último minutito porque ya nos tenemos que ir al diputado Juan José Jáuregui para cerrar. Bueno, en la última parte de esta entrevista, en realidad se ha evidenciado la verdadera naturaleza de la movilización que se está pretendiendo ingresar en el departamento de Santa Cruz. Nuestro vocero presidencial ha sido absolutamente claro, ha abierto las puertas al diálogo, ha señalado que se está en un proceso de construcción de la fecha de la realización del censo bajo el cumplimiento de los cronogramas, bajo el cumplimiento de los elementos técnicos que hacen a la realización del censo. Es decir, uno de los elementos técnicos vitales es la actualización cartográfica, que lastimosamente en el caso del departamento de Santa Cruz simplemente está bordeando el 23% del 100% que corresponde. Ahora vayamos a rescatar algunas palabras de la representante del gobierno departamental de Santa Cruz. Nos habla de la asignación de mayor cantidad de escaños. Pareciera que una movilización absolutamente política que lo único que está buscando es mayor cantidad de escaños para ver una posibilidad de mayor representación parlamentaria simplemente. Y es que estamos teniendo a la vista que tenemos posibles mayores escaños y mayor cantidad de diputados, porque en el tema senadores no afecta en lo absoluto, y estuviésemos viendo diputados que ya están bordeando los 100 millones de dólares en costo que le está representando al departamento de Santa Cruz. Primer elemento, es un tema absolutamente político que está buscando mayor asignación de escaños, como si la asignación de escaños cambiase la realidad del pueblo cruceño. Falso. El otro elemento, nos hablan de un elemento de asignación de mayor cantidad de recursos para invertir en salud y en educación. Veamos los indicadores de la ejecución presupuestaria del gobierno departamental de Santa Cruz. Gasto corriente se ha privilegiado, es decir, pagar sueldos y salarios. Inversión pública no se ha privilegiado. Tienen una bajísima ejecución que a la fecha no está superando más del 22%. El otro elemento que nos parece importante también de resaltar: creemos que se está haciendo y se está activando mecanismos políticos simplemente con excusas de la realización del censo y población y vivienda, y creemos que esta convocatoria también que ha realizado el vocero Richter, esperemos estar equivocados, pero creemos que no va a ser oída, porque en realidad lo que están buscando es ingresar a esta movilización cívica simplemente para hacer una pulseta política al interior del departamento de Santa Cruz y ver las condiciones en las que se encuentran para posiblemente animarse a otro tipo de medidas que ya van a afectar la estabilidad del Estado plurinacional.